Dentro del enfoque sociocognitivo de los estudios críticos del discurso, Van Dijk habla a profundidad de su teoría multidisciplinar sociocognitiva del discurso, en donde separa el concepto de ACD, que es visto como algo simplemente metodológico, del de ECD, argumentando que este último requiere una perspectiva crítica, que a su vez implica una ética en tanto se determina lo injusto o ilegítimo en las formas del discurso dominante. Van Dijk establece entonces una relación triangular entre discurso, cognición y sociedad, en torno a lo que él denomina como estudios críticos del discurso, donde la cognición se refiere a los procesos mentales realizados por los actores del discurso, el discurso como expresión del pensamiento y empleado para dominar, y finalmente la sociedad, que comprende toda una serie de elementos contextuales que determinan las formas de abuso de poder. Vamos a abordar los tres elementos. Empezaremos hablando del componente cognitivo, que comprende la memoria a corto y largo plazo como el banco mental, donde se almacenan no solo experiencias individuales, sino que a su vez encontraremos elementos culturales y sociales que pueden influir. También hablamos de los modelos mentales que hacen parte del sujeto como individuo, en donde entran en juego elementos como la situación de comunicación y la adecuación comunicativa del discurso, que tiene que ver con contextos y situaciones. Finalmente encontramos la cognición social, que contrario a los modelos mentales nos comprende como seres colectivos. Por tanto, en ella entran elementos culturales, sociales específicos como costumbres e ideologías, hablando de racismo, sexismo, entre otras, así como algunas actitudes frente a determinados temas como el aborto. La similitud de modelos mentales individuales se refleja entonces en esa colectividad, donde comienza a llevarse a cabo procesos de comunicación e interacción, dando lugar al discurso. Dentro de este componente cognitivo encontramos el procesamiento del discurso, en donde Van Dijk nos habla de los modelos mentales, entre los cuales encontramos los modelos situacionales o semánticos, que hablan precisamente de la situación a la que se refiere el discurso, y también los modelos de contexto, en donde se habla del entorno comunicativo en el que están envueltos los usuarios del lenguaje. Como segundo elemento del componente cognitivo encontramos el conocimiento, que cumple la función de base, de centro del componente cognitivo. Es allí donde se presenta el origen y destino del discurso. Implica una serie de elementos que son fundamentales a la hora del surgimiento de un discurso y, por supuesto, de su estudio crítico. Pensamiento, percepción, comprensión, acción, interacción, entre otros. Como podemos ver, está presente en todo el proceso discursivo y se convierte así en un recurso de poder, en tanto existen grupos sociales específicos con acceso único a conocimiento específico. Finalmente, las actitudes e ideologías se comprenden, como mencionamos antes, como elementos adquiridos al ser seres sociales, que si bien hay elementos individuales que nos pueden llevar de un lado a otro, el objetivo de control es el mismo sin importar de qué lado esté el tablero. Sin embargo, cabe aclarar que las ideologías generales, así como sus actitudes, pueden controlar experiencias personales, entregando una visión positiva de sí mismos y negativo de todo aquello fuera de su círculo. Podemos decir entonces que el componente cognitivo se muestra como una parte esencial para una teoría general del discurso y el estudio del mismo, ya que es a través de la mediación cognitiva que se puede llegar al entendimiento de esas relaciones sociales y de poder que constituyen al discurso dominante. Podemos decir entonces que las estructuras del discurso son controladas desde las estructuras cognitivas. Hablando ahora del componente social, nos habla de las relaciones de poder. Para que exista un abuso de poder, hablando como estructuras sociales por parte de los individuos, que serían los micro, o grupos dominantes, que serían los macro, debe existir una resistencia desde los grupos o individuos dominados. Es aquí donde surgen el poder y la dominación. Estos dos elementos se definen como una relación específica de control, mas no como una cualidad de relaciones interpersonales, y en donde el discurso pasa a ser no solo un medio de control, sino de manipulación, siempre y cuando se cuente con los recursos materiales o simbólicos para ello. En el ejercicio del poder, se hacen presentes entonces de nuevo los tres elementos del triángulo de Van Dijk: sociedad, con grupos, organizaciones o individuos controladores; la cognición en cuanto a los modelos mentales de los individuos o el conocimiento compartido por los grupos; y finalmente el discurso como formas de interacción controladoras.
Veamos ahora el componente discursivo, donde encontramos las estructuras del discurso que, a pesar de no ser una parte esencial en los SD, se hace necesario conocer sobre ello, en donde, más que centrarse en la gramática textual o discursiva, se busca una coherencia semántica local y global del discurso. Se presenta después un análisis de conversación que implica hacerlo siguiendo unas estrategias y estructuras específicas del habla en la interacción, las pausas, los turnos, entre otros. Todo esto ha llevado al desarrollo de explicaciones estructurales del discurso. Dentro de estas encontramos las estructuras ideológicas que se encuentran directamente involucradas con el abuso de poder como elemento productor, reproductor discursivo. Ahora que están claros los componentes del triángulo propuesto por Van Dijk, el estudio crítico del discurso no se encarga de estos elementos de forma aislada. Se hace necesario entonces que estos se integren, lo cual constituye una parte importante de la investigación multidisciplinar que propone el autor. Para ello entonces debemos saber cómo se relacionan y cómo interactúan entre ellos.